La carretera que atravesaba aquella región era larga y solitaria, cruzando entre montañas y valles del norte de México. Durante el día parecía solo un camino más, rodeado de ranchos y pueblos pequeños donde los perros dormían a la orilla del asfalto. Pero por las noches, con la neblina subiendo del suelo y el viento moviendo los árboles, se transformaba en un lugar donde nadie querría estar. El carnaval ya había comenzado, y la mayoría de los viajeros había pasado por ahí el fin de semana anterior. Familias enteras siguieron su camino con el coche lleno de maletas y los niños preguntando cuánto faltaba para llegar. Ahora solo quedaban los que regresaban antes de tiempo, o los que tuvieron la mala suerte de agarrar la carretera aquel lunes. La carretera no tenía alumbrado. La única luz que separaba al conductor de la oscuridad era la de los faros del propio vehículo. La maleza crecía por el acotamiento, invadiendo el pavimento poco a poco, como si el monte quisiera recuperarlo. El olor a tierra y a hierba húmeda flotaba en el aire. Era tan solitario aquel tramo, que daba la sensación de estar olvidado, como si nadie pasara por ahí desde hacía mucho. En medio de esa soledad se encontraba una pequeña comandancia de la Policía Federal de Caminos. El edificio era bajo y sencillo, con una antena vieja que rechinaba con el viento y una franja amarilla descolorida en la fachada. Aquel destacamento había conocido tiempos mejores, pero ahora no era más que un puesto de vigilancia ocupado por 3 agentes de turno, esperando que la noche pasara sin incidentes. El lugar estaba rodeado de monte alto y una cerca oxidada que apenas servía de algo. El edificio tenía un solo piso, paredes manchadas por el tiempo y una placa metálica tan desgastada que apenas se alcanzaba a leer el nombre de la unidad. Un pequeño puesto casi olvidado, pero aún en funcionamiento. Era 24 de febrero de 1981, y el sol de la tarde caía a plomo sobre el asfalto. El calor hacía que el aire sobre la carretera temblara, formando ondas que parecían derretir el horizonte. Dentro del edificio, Andrés Moreira, inspector de guardia, estaba sentado tras un escritorio lleno de papeles, hojeando un informe sin mucho interés. El ventilador giraba lento, lanzando un aire tibio que no servía de nada. Claudio, un agente veterano, estaba recargado en el mostrador de recepción, bebiendo café frío en un vaso desechable. Miró a su compañero y murmuró: «Carnaval, y ni un borracho para detener. Esto parece la víspera del Día de Muertos». Soltó un suspiro cansado. «Mejor así», respondió Andrés. «Cuantos menos problemas, mejor». Al otro lado de la sala, Francisco, el más joven de los 3, jugaba nervioso con el cinturón del uniforme mientras miraba por la ventana. De pronto, el radio sobre la mesa soltó un chasquido fuerte y la voz de Josefina, la operadora de la central, sonó por el altavoz. «Comandancia 17, me copia». Andrés tomó el micrófono. «Te escucho, José». «¿Alguna novedad?». La respuesta llegó entrecortada por el ruido. «Nada por ahora. Solo aviso que la comunicación anda inestable. Si necesitan refuerzos, avisen temprano, porque la señal se está cayendo por todos lados». «Siempre lo mismo», gruñó Andrés, pasándose la mano por la cara. «Entendido, José. Si despierta a alguien allá en la central, dile que refuercen la frecuencia». Claudio soltó una risa baja y negó con la cabeza. «Esa antena vieja no aguanta ni el peso de un pájaro», dijo. Fran y Claudio salieron del edificio y caminaron hasta la orilla de la carretera. El sol caía a plomo, el calor subía del suelo como una ola invisible, y el olor a caucho caliente se mezclaba con el del pasto seco. Aquel tramo no era muy transitado. La mayoría de los vehículos que pasaban eran de gente del rumbo, conocidos que solo saludaban con la mano sin detenerse. El primer coche que apareció fue un sedán azul claro con un matrimonio de mediana edad. Fran levantó la mano para que bajaran la velocidad, pero al reconocerlos solo asintió y los dejó pasar.
Don Antonio y doña Ivone, regresando del pueblo, murmuró. Claudio asintió en silencio. Poco después, el rugido de una moto vieja rompió el silencio. Era el mecánico de la comunidad, con su chaqueta llena de grasa como siempre. ¿Qué tal?, saludó Claudio. El hombre levantó la mano y aceleró hasta desaparecer entre el polvo del camino. Nada fuera de lo normal, dijo Fran mirando a ambos lados. Si sigue así, me vuelvo al puesto antes de que me derrita aquí afuera. Pero entonces, un coche apareció en la curva. Venía demasiado despacio para una carretera tan vacía. El cofre reflejaba el sol y les impedía ver bien al conductor. Las ventanas estaban cerradas. Fran ajustó el cinturón del uniforme y miró a Claudio. Ese coche tiene algo raro. Claudio se acomodó el sombrero de ala corta y dio un paso al frente, haciendo señal de alto. El auto redujo la velocidad hasta detenerse en el acotamiento, como si el conductor dudara entre parar o seguir. Los vidrios seguían cerrados y el motor vibraba más de lo normal. Fran levantó la mano indicando que bajara la ventanilla, pero el tipo tardó demasiado en hacerlo. Cuando por fin la bajó, un aire caliente escapó del interior, trayendo consigo un olor extraño. No era alcohol ni cigarro. Era un olor denso, agrio, una mezcla entre sudor y algo más pesado. Claudio se inclinó para mirar mejor al sujeto en el asiento del conductor. Buenas tardes, señor. ¿Podría mostrarme los documentos del vehículo y su licencia, por favor? El hombre dudó. Tenía las manos firmes sobre el volante, apretando tanto que los nudillos se le habían puesto blancos. Finalmente extendió los papeles con los dedos temblorosos. Todo está en regla, oficial, dijo con voz baja, casi ronca. Solo estoy cansado del camino. Evitaba mirarlos, mantenía los ojos fijos al frente, como si solo quisiera que todo terminara pronto. Fran tomó los documentos de manos de Claudio y dio un paso atrás. Voy a verificar por radio un momento, señor. El hombre tragó saliva, tenso. Cuando Fran se alejó hacia la patrulla, el tipo soltó una respiración entrecortada. Claudio lo notó de inmediato. Fuera lo que fuera que escondía aquel sujeto, estaba muerto de miedo. Fran caminó hasta la patrulla con los documentos en mano, sintiendo una inquietud creciente en el pecho. El tipo estaba demasiado nervioso, pero no era el nerviosismo común de quien bebió una cerveza o trae una multa vencida. Era algo diferente. Abrió la puerta del vehículo, se sentó y tomó el radio. Comandancia 17 llamando a Central, ¿me copias?, preguntó. El radio soltó un chasquido y luego quedó en silencio. Fran esperó unos segundos y volvió a intentarlo. José, ¿me escuchas? Necesito una verificación rápida. Tras otro crujido en la frecuencia, la voz de Josefina volvió a sonar, algo distorsionada. Te escucho, Fran. Procede. Él miró el documento y leyó el nombre en voz baja. Necesito que revises a un tal Fulgencio Silva. Dice que conduce un sedán verde oscuro, modelo antiguo, placa de la capital. Fran alzó la vista hacia el vehículo estacionado en el acotamiento. Era un Chevrolet Malibu verde, sucio y con rayones en la carrocería. Un coche respetable, pero que ya había visto días mejores. La placa era del centro del país, aunque el acento del conductor no. Algo no cuadraba. Dame un minuto, respondió Josefina, voy a revisar. Fran se recostó en el asiento, observando a lo lejos cómo Claudio seguía hablando con el hombre. El sujeto apenas se movía, tenía las manos clavadas en el volante, como si quisiera arrancarlo del tablero. De pronto, la radio volvió a chirriar. Comandancia 17, ¿me copias? Fran tomó el micrófono. Te escucho, José, adelante. La voz de ella sonó más firme.
El carro es robado. Fran sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Segura? Confirmado. Placas reportadas como desaparecidas. El dueño original vive en la capital. ¿Pido refuerzos? Fran miró a Claudio y luego al conductor, que seguía inmóvil, los dedos hundidos en el volante. Aún no, respondió. Vamos a ver cómo reacciona. Salió lentamente de la patrulla, tratando de mantener el rostro neutral. Sabía que Claudio ya había notado algo raro también. Solo faltaba descubrir qué diablos escondía ese hombre. Fran se mantuvo firme frente al sujeto. El nerviosismo de Fulgencio era distinto a todo lo que había visto. No intentaba inventar excusas ni fingir inocencia. Sabía que estaba perdido, pero parecía más preocupado por otra cosa. Señor Fulgencio, el carro que maneja fue reportado como robado, dijo Fran con calma. El hombre tragó saliva. Claudio cruzó los brazos y lo miró con seriedad. ¿Va a explicarnos esto, o prefiere hacerlo allá adentro? El hombre respiró hondo, buscando palabras. Cuando habló, su voz salió temblorosa, casi suplicante. Miren, sé que esto parece mal, pero tienen que dejarme ir. Fran y Claudio se miraron, incrédulos. ¿Nos estás tomando el pelo?, gruñó Claudio, dando un paso al frente. No, lo digo en serio, insistió Fulgencio, su voz ahora más tensa. Ustedes no entienden. Necesito irme, tengo que llegar a mi casa. Fran suspiró. Había escuchado a muchos suplicar para no ser arrestados, pero no de ese modo. Eso lo resolveremos en la comandancia. No, 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 repitió Fulgencio, moviendo la cabeza con desesperación. Claudio ya estaba perdiendo la paciencia. Sacó las esposas y extendió la mano hacia el brazo del sujeto. Voltéese, por favor. Fulgencio se negó a moverse. No hagan esto, dijo con voz temblorosa. Por el amor de Dios, están cometiendo un error. De espaldas, ahora, ordenó Claudio. El hombre permaneció quieto. Fran notó que tensaba los músculos, preparándose para resistir. Claudio le sujetó el brazo con firmeza y tiró hacia atrás. Fulgencio se resistió, no de forma violenta, pero lo suficiente para dejar claro que no pensaba entregarse fácilmente. Claudio sintió la fuerza en su brazo, y entendió que aquel tipo no era un simple ladrón. Fulgencio clavó los pies en el suelo, los hombros duros, negándose a avanzar. No complique las cosas, señor Fulgencio, dijo Fran, acercándose. El hombre seguía inmóvil, respirando con fuerza. Suéltenme, murmuró, apenas audible. Claudio tiró con más fuerza. Nada de eso. Está detenido. Fulgencio cerró los ojos por un instante, como si tratara de procesar lo que pasaba. Cuando volvió a hablar, su voz sonó más firme. ¿No entienden? Entonces explíquelo, dijo Fran. No puedo. Pero deben soltarme. Claudio soltó una risa seca. Buena suerte con eso, compa. Fulgencio empezó a respirar más rápido. No era miedo. Era frustración. Escúchenme. Les ruego que me dejen ir. No saben lo que están haciendo. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Fran cruzó los brazos. Había visto a mucha gente intentando zafarse de un arresto, pero aquel hombre no parecía temer la cárcel, temía otra cosa. Vamos, señor Fulgencio, dijo Claudio con tono autoritario, tirando con fuerza. Esta vez, el hombre cedió. Sus pasos eran pesados, el cuerpo rígido, como si en cualquier momento fuera a detenerse otra vez.
El reloj de la pared marcaba las 4 en punto cuando Claudio y Fran entraron al edificio, conduciendo a Fulgencio Silva por los brazos. El hombre no decía nada, solo caminaba con pasos duros, los hombros tensos, la mirada fija en el suelo. Del otro lado del escritorio, Andrés Moreira levantó la vista de los papeles. ¿Y este quién es?, preguntó dejando la pluma. Lo agarramos en la carretera, respondió Fran. Carro robado, y está demasiado nervioso. Fulgencio mantuvo la vista baja, los hombros tensos, como si esperara algo peor de lo que estaba por venir. Claudio y Fran lo observaban de cerca. El aire dentro de la comandancia se sentía más pesado, quizá era solo el encierro y el calor del edificio de concreto. Andrés tomó una libreta, golpeó con la punta del bolígrafo la mesa y suspiró. Vamos a ver. Nombre completo. Fulgencio dudó un segundo antes de responder. Fulgencio, y se quedó ahí, sin añadir nada más. Edad: 34. El carro que manejabas fue reportado como robado hace 2 días en la capital, dijo Andrés. ¿Qué tienes que decir de eso? Fulgencio respiró hondo, peleando con las palabras. Yo lo tomé. Los tres se miraron sorprendidos por la rapidez de la confesión. Sin excusas. Sin rodeos. ¿Y por qué demonios hiciste eso?, preguntó Claudio, cruzado de brazos. Fulgencio apretó los labios, inquieto en la silla. Necesitaba llegar a mi casa. No podía tomar autobús. Ajá, ironizó Fran. No me daba el tiempo. Estaba demasiado lejos, insistió Fulgencio. Andrés entrecerró los ojos. ¿Tiempo para qué? Fue entonces cuando Fulgencio alzó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos por el cansancio, pero no era desvelo normal, había algo más profundo ahí. Mi hijo está enfermo. El silencio se extendió por la sala. Andrés se recargó en la silla, observándolo un largo instante. ¿Y qué pasa si no llegas? Fulgencio tragó saliva y no respondió. Fran soltó una risita corta. Hermano, estás detenido por robo de vehículo. Eso no ayuda a tu historia. Fulgencio no sonrió. Desvió la mirada y la clavó en un punto cualquiera de la pared. Pásame tu dirección, dijo Andrés. Voy a llamar al hospital de tu ciudad para verificar el caso. Fulgencio dudó y negó con la cabeza. No puedo darla. Solo yo puedo ayudarlo. Andrés respiró hondo, perdió la paciencia y cerró la libreta. Ya escuché suficiente. Tomó el radio de mesa y apretó el botón. José, ¿me copias? Primero llegó el chisporroteo de la estática y luego la voz de Josefina. En la escucha, inspector. ¿Algún problema? Tenemos un detenido. Necesitamos transporte para llevarlo a la capital. La respuesta tardó unos segundos. Negativo por ahora. Con el feriado estamos cortos de personal. Andrés apretó la mandíbula. ¿Cuándo pueden mandar a alguien? Mañana temprano, después de las 8. Andrés miró a Fran y a Claudio. Los tres entendieron lo mismo, Fulgencio pasaría la noche ahí. Fran sujetó a Fulgencio del brazo mientras Claudio abría la reja del pasillo de celdas. La comandancia tenía 3, pero solo una estaba en uso. El espacio era húmedo y estrecho, con un banco de concreto pegado al muro y una taza en la esquina. La puerta de fierro rechinó cuando Claudio la empujó. Adentro, dijo Fran, jalándolo con firmeza. Fulgencio no se resistió, pero tampoco se apuró, entró despacio, sin mirar a los agentes. Claudio cerró de golpe. El sonido seco del cerrojo retumbó en el pasillo. Ahora a esperar el traslado de mañana, murmuró Fran, tronándose los dedos.
Fulgencio se sentó en el banco, la cabeza gacha, los codos sobre las rodillas. No pidió nada. No se quejó. Ni siquiera intentó hablar. Claudio dio un manotazo suave a las rejas. ¿Algo que agregar? Fulgencio alzó la vista y lo sostuvo unos largos segundos. Suéltenme. No lo dijo como amenaza ni como súplica. Lo dijo plano, directo. Fran resopló por la nariz. Sabes que eso no va a pasar, ¿verdad? Fulgencio bajó la mirada otra vez, respirando hondo. Fran murmuró. No sé si soy yo, pero este tipo está rarísimo. Está raro desde la parada en carretera, contestó Claudio, rascándose la nuca. Déjalo ahí. Andrés apareció en el pasillo con la libreta en la mano. ¿Todo en orden? Sí, jefe, dijo Claudio, dando una palmadita en la reja. Todo bajo control. Andrés asintió, pero lanzó una última mirada hacia Fulgencio. Algo en ese hombre lo incomodaba. La comandancia volvió al silencio. Fran estaba en recepción, jugando distraído con una pluma. Claudio bebía otro vaso de café frío, recargado en el mostrador. En la celda, Fulgencio seguía igual, sentado, cabeza baja, codos en las rodillas. No pidió agua, no pidió baño, no intentó conversación. Andrés acomodó unos papeles y tomó el radio otra vez. José, ¿me copias? Hubo una breve pausa antes de la respuesta de Josefina. En la escucha, inspector. Solo confirmo lo del traslado. Sin cambios, ¿verdad? La radio chisporroteó y la voz llegó más apagada. Lo mismo. Señal, fal, un poco. Andrés frunció el ceño. ¿Es acá nada más o en otros puestos? Región, toda, fe. La transmisión se cortó. Andrés volvió a llamar. José, te me estás yendo. Repite. Silencio. Luego solo estática. Claudio dejó el vaso sobre el mostrador. Se cayó la central, o nuestra antena. No me extrañaría que fuera nuestra cochinada de antena, chistó Fran. Andrés soltó aire por la nariz y miró el aparato inútil. Afuera, el cielo empezaba a perder el azul intenso de la tarde. Dentro, algo en Fulgencio parecía tensarse, como si el tiempo corriera en su contra. La transmisión de radio se cortó de pronto. José, dijo Andrés, girando el dial. ¿Me copias? Silencio. El radio volvió a emitir un chisporroteo, pero la voz de Josefina apenas se escuchaba, débil. Sí, necesitan, y la señal murió del todo. Andrés presionó el botón varias veces. José, ¿me escuchas? Nada. Dejó el transmisor sobre la mesa y se frotó la cara. Genial. Claudio lo miró desde el mostrador. ¿Se cayó la central o es la antena de por aquí? ¿Quién sabe?, respondió Andrés. No me sorprendería que fuera ese trasto viejo de la comandancia. Fran gruñó. Siempre se descompone justo cuando la cosa se pone fea. Claudio dejó su vaso de café en el mostrador. Voy a revisar la antena, aunque apuesto que es algo más grande. Ve, dijo Andrés. Igual chécala. Claudio salió por la puerta trasera. En la celda, Fulgencio no se movía, pero Fran notó algo distinto, el pecho del hombre subía y bajaba más rápido, como si estuviera empezando a alterarse. Claudio regresó al poco rato, limpiándose las manos en el pantalón. Como imaginaba, dijo, la antena está igual que siempre. No tiene nada. Andrés soltó un bufido y arrojó la pluma sobre la mesa. Entonces el problema es mayor. Si es la torre regional, hasta mañana la arreglan. Fran giró la silla hacia él.
O sea, sin radio y sin teléfono. Claudio se encogió de hombros. Bueno, todavía tenemos la patrulla. Si pasa algo, vamos en persona. El silencio volvió. Afuera, el cielo ya se estaba poniendo gris, y el viento levantaba polvo por el patio. Fue entonces cuando Fran se dio cuenta de algo raro. Miró hacia la celda. Fulgencio ya no estaba sentado. Ahora caminaba de un lado a otro, la cabeza baja, murmurando algo que no se alcanzaba a entender. «¿Qué pasa, compañero?», preguntó Fran, acercándose a las rejas. El hombre se detuvo, pero no respondió. «¿Está incómodo o qué?», dijo Claudio, cruzando los brazos. Fulgencio negó con la cabeza, sin levantar la vista. «Ustedes no entienden». «¿No entendemos qué?», preguntó Fran. Fulgencio respiró hondo. El sudor le corría por la cara. «Suéltenme». Andrés, que observaba desde su escritorio, soltó una risa incrédula. «Hermano, ya lo pediste 3 veces. No va a pasar». Fulgencio levantó la cabeza lentamente. Su mirada era distinta, cargada con algo que ninguno de ellos supo nombrar. «No se trata de mí», dijo en voz baja. «¿Entonces de quién?», preguntó Fran. El hombre no respondió. Siguió caminando, los ojos fijos en el suelo, como calculando algo. Claudio golpeó suavemente la reja. «A ver, amigo, ¿por qué no nos cuentas qué está pasando?». Fulgencio respiraba más fuerte. «No me creerían». Fran rodó los ojos. «Intenta. A lo mejor nos sorprendes». El hombre no contestó. Siguió caminando sin parar. Fran suspiró y salió a alimentar al perro de la comandancia. El animal no era del puesto, simplemente un día había aparecido y se quedó a vivir ahí. Fran agitó el recipiente con croquetas. «Joelito. Ven, muchacho», llamó. El perro apareció corriendo desde el monte, un mestizo flaco, feo como el solo, pero fiel hasta la muerte. Fran sonrió. «Toma, campeón. Aquí tienes tu cena». El animal devoró la comida como si no hubiera probado bocado en días. El viento empezó a soplar más fuerte, sacudiendo los árboles y levantando tierra por todo el patio. El cielo se puso negro en cuestión de minutos. Andrés intentó usar el radio otra vez, pero solo salían ruidos y fragmentos de voz. «Señal, fallando», dijo Josefina, antes de que la transmisión muriera por completo. Las luces del techo parpadearon 2 veces y luego se estabilizaron. «Estamos jodidos», murmuró Fran. Claudio rió con resignación. «Siempre lo estuvimos, compa». En la celda, Fulgencio estaba inmóvil, respirando agitado, las manos temblorosas. Afuera, la lluvia golpeaba cada vez con más fuerza. Entonces se escucharon golpes en la puerta. Fran, que estaba en recepción, volteó. En la entrada había una pareja joven, empapada por la tormenta. «Buenas noches, oficial», dijo el hombre. «Necesitamos ayuda». Fran intercambió una mirada con Claudio. «¿Qué pasa?». La mujer cruzó los brazos, nerviosa. «Nuestro carro se quedó sin gasolina». El marido asintió. «Sí, está como a 2 kilómetros». Quise empujarlo un poco, pero ya estaba oscureciendo. Andrés salió de su oficina. ¿Intentaron pedir ayuda? «No ha pasado nadie en más de media hora», dijo el hombre con una sonrisa tensa. «¿Sus nombres?», preguntó Andrés. «Hugo y Emanuela, señor». Fran asintió. «Tenemos un bidón de reserva. Con eso alcanza para que lleguen al siguiente poblado». Tomó el galón del depósito mientras Andrés agarraba las llaves de la patrulla.
Los dos salieron con la pareja, dejando a Claudio a cargo de la comandancia. Claudio se recargó en el mostrador, echando un vistazo rápido hacia la celda. Fulgencio seguía sentado, aparentemente tranquilo, pero Claudio sabía que eso no significaba nada. Desde que los demás se habían ido, no había dicho ni una palabra. Entonces comenzaron a caer los primeros gotas. El ruido en el techo metálico era ensordecedor. En segundos, la lluvia se volvió un diluvio. El patio se cubrió con una cortina espesa de agua, y el viento empujaba la lluvia contra las ventanas, haciendo que el agua se colara por las rendijas. «Perfecto», murmuró Claudio. «Justo lo que faltaba». Miró por la ventana, pero el perro ya no estaba. «Genial, ahora hasta el Yolito desapareció». La tormenta rugía. Las láminas del techo vibraban con los truenos. Claudio se quedó solo en recepción, viendo el reloj colgado en la pared. Fran, Andrés y la pareja aún no regresaban. Entonces escuchó un gemido. Venía desde la celda. Se levantó enseguida. Fulgencio estaba en el suelo, de rodillas, con la cabeza baja. ¿Te sientes mal?, preguntó Claudio, acercándose. El hombre comenzó a gritar. «Suéltenme. Déjenme ir. No entienden». Se lanzó contra las rejas, golpeándolas con las manos. Claudio retrocedió y desenfundó su pistola. «Tranquilo, tranquilo». Pero Fulgencio no se calmó. El sudor le corría por la frente, los músculos rígidos, las venas saltadas. De pronto se quedó inmóvil. Cayó de rodillas, soltando un quejido ronco. Empezó a temblar. Se encogió, sujetándose el abdomen. Una espuma blanca le salía por la boca. «Maldición», murmuró Claudio, mirando alrededor. El radio no servía, el teléfono tampoco. Estaba completamente solo. Fulgencio se estremecía, jadeando, el cuerpo sacudido por espasmos. Claudio dudó. «¿Y si el tipo se muere aquí?», pensó. Con un insulto entre dientes, sacó las llaves de la celda. Destrancó la puerta, entró apuntando con el arma. «Si intentas algo, te vuelo la cabeza, ¿entendido?». Fulgencio no respondió. Estaba encogido en el piso. Entonces levantó la cara. Y Claudio se quedó helado. Los ojos del hombre brillaban amarillos, intensos, animales. Los dientes se habían alargado, los colmillos sobresalían nítidos. Sonrió. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, el agua corría como ríos sobre el pavimento y el viento doblaba los árboles. La lluvia golpeaba con furia el techo de los autos, el viento doblaba los árboles y el estruendo de la tormenta ahogaba cualquier otro sonido. Fran apagó la patrulla y frunció el ceño. «Esto está mal», dijo. «La puerta está abierta», señaló Andrés. «Siempre la dejamos cerrada». «Siempre». Mientras los dos policías observaban el edificio con desconfianza, Hugo y Emanuela bajaron del bochito sin notar el detalle y siguieron a los oficiales hasta la entrada. Andrés desenvainó su arma. Algo no cuadraba. Entraron despacio. Las luces de recepción parpadeaban y en el aire flotaba un olor extraño, hierro, tierra mojada, y algo más que no pudieron identificar. «Claudio», llamó Fran, avanzando. No hubo respuesta. Hugo y Emanuela se quedaron más atrás, mirando alrededor sin entender lo que los policías ya habían presentido. De pronto, Andrés se detuvo en seco. La mirada se le clavó en la celda abierta. «No», susurró. Claudio yacía en el piso, la boca entreabierta, los ojos vidriosos. La sangre se extendía en un charco oscuro. Fran corrió a la reja y jaló el portón. La celda estaba vacía.
Fulgencio había desaparecido, y Claudio estaba muerto. El arma de Claudio estaba tirada junto al cuerpo. Le quitó la pistola y Fran tragó saliva. Lo mató. Andrés se arrodilló junto al cadáver. La sangre todavía brillaba bajo la luz temblorosa. Algo no cerraba. Entonces Fran lo vio, los brazos de Claudio estaban cubiertos de desgarros profundos, y el cuello. Andrés se quedó inmóvil. Eso no son cortes normales, dijo Fran, la voz apagada. Son mordidas, y no de persona. Hugo y Emanuela se acercaron, pálidos. ¿Qué pasó?, preguntó Hugo. Fran señaló las heridas. Esto no fue un tiro. Andrés respiró hondo, sintiendo el peso de la escena sobre los hombros. ¿Qué demonios pasó aquí? El matrimonio miró y se quedó helado, sin poder reaccionar. Fran se mantuvo junto al cuerpo, con la mandíbula apretada. Andrés cerró los ojos un instante y luego habló. Vamos a cubrirlo. Fran asintió. Hugo y Emanuela se hicieron a un lado, pegados a la puerta, sin saber qué hacer. Fran abrió un armario y sacó un lienzo blanco. Entre ambos cubrieron a Claudio, el paño absorbió de inmediato el líquido oscuro del piso. Andrés tomó el radio de la mesa y presionó el botón. Aquí comandancia de carretera, me copian. Silencio. Josefina, a la central. Necesito respuesta inmediata. Nada. Solo estática. Fran agarró el teléfono e intentó marcar. Puro chisporroteo. Colgó de golpe y miró a Andrés. Él dejó el radio sobre la mesa. La tormenta tumbó la señal. Hugo se acercó, inquieto. ¿Y ahora? Fran y Andrés se miraron. Estaban aislados. La tormenta castigaba el edificio, la comunicación seguía muerta. Se quedaron en recepción tratando de entender la escena, con Hugo y Emanuela callados junto a la puerta. El ruido de la lluvia era ensordecedor, y entonces algo cambió, un golpazo seco se oyó afuera. Fran alzó la cabeza. ¿Escuchaste? Andrés apretó el radio como si por milagro fuera a funcionar. Otro trancazo, más fuerte, metal crujiendo. Hugo frunció el ceño y se acercó a la ventana. La cortina de agua hacía casi imposible ver, pero alcanzó a notar algo moviéndose cerca de la patrulla. «Hay alguien allá afuera», dijo. Fran tomó la linterna y lanzó el haz hacia el patio. La luz cortó la oscuridad un instante, nada. El viento azotaba las ramas y la lluvia tamborileaba sobre los autos. Las luces del edificio volvieron a parpadear. «Carajo», murmuró Andrés. Emanuela se abrazó a sí misma. ¿Qué está pasando? Fran barrió otra vez el patio con la linterna, pasando el rayo entre los vehículos. Hugo contuvo la respiración, entre la patrulla y el bochito algo se movía. Era grande, alto, demasiado para ser un hombre. La lluvia deformaba su silueta, pero estaba ahí, observando. Un golpe seco retumbó. La lámina de la patrulla se hundió como si algo la hubiera estampado con una fuerza brutal. Dios, Hugo dio un paso atrás. ¿Qué viste? Fran volteó de inmediato. Antes de que pudiera responder, un rasguño largo recorrió la pared de la comandancia, garras contra el cemento, un trazo continuo, como si algo estuviera rodeando el edificio. Fran y Andrés, por instinto, desenfundaron. Las luces parpadearon de nuevo y, desde el fondo del edificio, se escucharon los ladridos de Joelito, el primer sonido de vida afuera en un buen rato. El alivio duró nada, los ladridos se volvieron desesperados, y luego se cortaron con un gruñido ahogado, como si hubieran estrellado al perro contra algo. Silencio. El silencio que siguió al último gruñido fue peor que el ruido. Afuera, el viento rugía, la lluvia martillaba el techo, pero ya no se oía nada.
Ningún paso. Ningún rasguño. Solo el rumor de la tormenta. Dentro de la comandancia, todos estaban tensos. Fran, Andrés, Hugo y Emanuela intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que algo rondaba el edificio. Andrés tenía el arma lista, apuntando hacia la puerta. Fran se secó el sudor de la frente con la manga. No podemos quedarnos aquí, dijo. Andrés lo miró rápido. ¿Y qué propones? La patrulla está ahí afuera, respondió Fran. Si llegamos a ella, salimos de este maldito lugar. Emanuela le sujetó el brazo a su esposo. ¿Salir? ¿Con eso allá afuera? Nos va a matar. Si nos quedamos, también, replicó Fran con firmeza. No hay radio, no hay teléfono. Si esperamos, terminamos como Claudio. Andrés apretó los labios. ¿Y si esa cosa todavía está afuera? Nadie respondió. El silencio era tan espeso que hasta el golpeteo del agua parecía lejano. Finalmente, Fran enderezó los hombros. Yo voy por la patrulla. Hugo lo miró incrédulo. ¿Estás loco? No hay otra salida. Si me cubren, tal vez lo logremos. Andrés dudó, pero sabía que quedarse allí era esperarlo todo. Está bien. Pero si algo se mueve, vuelves corriendo. Fran respiró hondo, asintió y se colocó junto a la puerta. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. El patio estaba oscuro y empapado. Nada se movía. La patrulla estaba a pocos metros. Solo eso, cruzar el patio, subir y encender el motor. Fran corrió. El chapoteo de sus botas en el agua fue el único sonido que se escuchó. El mundo se redujo al carro y al tramo que lo separaba de él. Y entonces, algo salió de las sombras. La silueta se levantó detrás de la patrulla, imponente, enorme, inhumana. Los ojos brillaban en un tono dorado que reflejaba los relámpagos. Su piel estaba cubierta por un pelaje oscuro y denso, y bajo él se notaban los músculos palpitando, grotescos. La boca se abrió, dejando ver colmillos enormes, brillantes bajo la lluvia. La saliva le caía por el mentón mientras soltaba un rugido que hizo vibrar los vidrios de la comandancia. No era un hombre. No era un lobo. Era una bestia. Algo entre ambos. Fran levantó la pistola, pero la criatura fue más rápida. Aún así, disparó. La primera bala le dio en el pecho. Las siguientes 3 impactaron directo en el torso y el hombro. Nada. El monstruo ni se inmutó. Hugo y Emanuela gritaron dentro del edificio. Andrés intentó apuntar, pero ya era tarde, la criatura se abalanzó sobre Fran. Una de sus manos gigantes lo sujetó del cuello y lo levantó como si fuera un muñeco. Fran pataleó, trató de golpearlo, pero era como pegarle a una pared viva. La bestia giró apenas el rostro y gruñó. Andrés aprovechó y descargó toda su arma sobre la criatura. Las balas la golpearon en la espalda, en el costado, en las piernas. Pero solo lograron enfurecerla más. El monstruo volteó la mirada, los ojos amarillos fijos en Andrés, y apretó la mano. Un crujido seco llenó el aire. Fran quedó colgando, inerte. La criatura lo soltó y el cuerpo cayó como un trapo mojado. Andrés se quedó helado. Hugo y Emanuela no podían ni gritar. Ya no había dudas. El infierno había llegado a la comandancia. La criatura levantó la cabeza, los ojos encendidos con la luz de los relámpagos. La criatura giró la cabeza hacia la comandancia. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no era miedo común, era algo más antiguo, más instintivo. ¡Adentro!, gritó. Hugo sujetó a Emanuela del brazo y corrieron hacia el interior del edificio.
Andrés disparó hacia la puerta, la jaló con fuerza y alcanzó a cerrarla justo cuando el hombre lobo embistió. El impacto sacudió la madera como si fuera una hoja de papel. Las bisagras chirriaron, pero resistieron. Desde afuera, los golpes y rugidos retumbaban en las paredes de concreto. La madera gemía bajo la fuerza del monstruo, pero seguía aguantando, por ahora. Andrés sabía que no duraría mucho. Corrió al armario de armas, metió la llave y abrió el cerrojo de metal con un sonido seco que retumbó entre los truenos. Dentro había escopetas calibre 12, revólveres y cajas de munición. Sacó una escopeta y se la cargó al hombro, luego arrojó un revólver hacia Hugo. ¿Has disparado antes?, preguntó mientras revisaba la recámara. Sí, pero nunca contra algo así, respondió Hugo, temblando. Andrés no dijo nada. Abrió otro revólver, dejó munición extra sobre la mesa y se colocó frente a la puerta. Un nuevo golpe estremeció el edificio. Esta vez, una grieta se abrió en el centro de la madera. Eso no va a aguantar mucho, gritó Emanuela, con los ojos desorbitados. Andrés cerró la escopeta con un clic metálico y dio un paso al frente. Si esa cosa entra, disparen hasta que no quede nada. El rugido de la bestia retumbó, grave, profundo, como si viniera del infierno mismo. Las garras rasparon el muro de concreto, dejando surcos profundos. No intentaba solo entrar, estaba probando la resistencia. Andrés lo comprendió de inmediato, era cuestión de tiempo. La bestia seguía embistiendo las puertas, cada golpe sacudiendo las paredes. El estruendo era ensordecedor, las bisagras crujían, el polvo caía del techo. Andrés sostenía la escopeta contra el pecho, el dedo firme en el gatillo. Está buscando otro punto, dijo entre dientes. El sonido cambió, ahora los rasguños se oían en la parte lateral, luego detrás del edificio. El concreto vibraba. El monstruo estaba rodeando la comandancia, tanteando. Está buscando una entrada, murmuró Hugo, apretando el revólver con ambas manos. Emanuela se encogió junto a él, sollozando. Entonces se escuchó un quejido metálico arriba. ¡Mierda! Está subiendo al techo, gritó Andrés. Hugo alzó la linterna. Entre los truenos, se distinguieron sombras moviéndose sobre ellos. El techo vibró, pesado, como si algo enorme caminara por encima. El hombre lobo gruñía, probando la estructura, buscando el punto exacto para abrirse paso. Un golpazo estremeció el techo. Las láminas vibraron, el polvo cayó, y por un instante todos pensaron que el monstruo iba a atravesarlo. Pero resistió. Otro golpe, aún más fuerte. Andrés apuntó la escopeta hacia arriba, el corazón desbocado. Si abre un hueco, disparen sin pensar, ordenó. El techo volvió a gemir, pero entonces el sonido cambió. El hombre lobo saltó al suelo afuera, y las patas hundiéndose en el lodo rompieron el silencio de la tormenta. Nadie se movió. Solo se escuchaba la lluvia y sus respiraciones agitadas. De pronto, un ruido metálico, un chirrido seco. Andrés giró hacia el fondo. Las puertas traseras, gritó. Las ventanas tenían rejas de hierro imposibles de atravesar, pero las puertas del fondo eran viejas, podridas por la humedad. Y ahora era ahí donde la bestia golpeaba. Andrés, Hugo y Emanuela corrieron hacia la parte trasera del edificio, las armas listas. La luz temblaba, proyectando sombras sobre la puerta que vibraba en el marco. El metal rechinaba, desprendiéndose del concreto poco a poco. «¡Mierda, va a entrar!», gritó Andrés. Apuntó y disparó. El estallido de la escopeta se mezcló con los truenos. Del otro lado, la criatura soltó un aullido de dolor, pero no se detuvo. Otro disparo. Las garras se aflojaron un segundo, y volvieron a golpear.
No sirve, gritó Hugo, descargando su revólver. Las balas impactaban, pero no lo frenaban. La bestia rugió, enfurecida. Tiró de la reja con una fuerza brutal. El concreto se partió, y la estructura metálica salió volando como si fuera papel. El hombre lobo entró. Fue tan rápido que apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Emanuela gritó e intentó correr, pero la criatura la tomó del brazo. Las garras le abrieron el hombro de un solo movimiento. ¡No! Hugo vació el tambor del revólver en su pecho. Las balas no hicieron nada. La desesperación lo dominó, tiró el arma vacía y se lanzó contra la bestia con las manos desnudas. El monstruo rugió con fuerza, soltó a Emanuela y lo atrapó del pecho, levantándolo como si no pesara nada. Emanuela gritaba, llorando, sin poder hacer nada. Hugo se debatía, golpeaba, intentaba soltarse, pero no había fuerza humana capaz de vencer aquello. Las garras del hombre lobo se hundieron en su torso, dejando un tajo profundo. El cuerpo de Hugo cayó sin vida. La criatura lo aventó contra la pared, y Emanuela se desplomó de rodillas, paralizada. Andrés recargaba la escopeta con manos temblorosas. Sabía que tenía solo un disparo más. El monstruo giró la cabeza hacia él. Andrés cerró el tambor, levantó el arma y apretó el gatillo. El disparo impactó en el pecho del monstruo, que retrocedió un par de pasos. Otro tiro. El rugido que soltó fue ensordecedor, y por fin se echó hacia atrás, tambaleando. Y entonces salió corriendo hacia la oscuridad. El silencio volvió, pesado, y real. El cuerpo de Hugo yacía sobre el suelo. Emanuela apenas respiraba, temblando. Andrés sabía que las armas no servían. El aire olía a pólvora, sangre y madera rota. La lluvia seguía cayendo sin parar. De pronto, un estruendo retumbó en la entrada. La bestia volvió. Atravesó la puerta destruida, la piel cubierta de barro y sangre. Los ojos brillaban como carbones encendidos. Sus garras arrastraban pedazos de metal mientras avanzaba entre las sombras. Andrés y Emanuela estaban acorralados. Él sujetaba la escopeta con las manos temblorosas. Estaba herido, exhausto, pero no pensaba retroceder. «Ven, maldito», murmuró entre dientes. «Ven si te atreves». Levantó el arma mientras la bestia se acercaba, lenta, con los colmillos descubiertos. El trueno iluminó la escena un instante, mostrando su rostro deformado, mitad hombre, mitad lobo, y completamente infernal. El rugido del monstruo estremeció las paredes. Andrés levantó la escopeta y disparó. El tiro dio directo en el pecho de la bestia, pero ni siquiera la frenó. Otro disparo. La criatura soltó un gruñido furioso, con espuma y sangre chorreando por el hocico, pero siguió avanzando. Antes de que Andrés pudiera reaccionar, el hombre lobo saltó. El impacto fue brutal. La escopeta salió volando, golpeó la pared y cayó al suelo. Andrés se desplomó con el monstruo encima. Sintió el peso aplastante sobre su pecho y luego, la mordida. Las fauces del hombre lobo se clavaron en su hombro. El dolor le recorrió todo el cuerpo como fuego vivo. Andrés gritó, forcejeando, tratando de apartarlo, pero las mandíbulas no soltaban. Emanuela gritó con todas sus fuerzas y, sin pensarlo, tomó un pedazo de madera rota del suelo. Con el alma llena de miedo y coraje, se lo enterró en el costado. El monstruo rugió, soltando a Andrés. Fue el respiro que él necesitaba. Rodó por el suelo, arrastrándose hasta la escopeta. El hombro sangraba, la vista le daba vueltas, pero sabía que tenía que acabar con eso. Con esfuerzo se incorporó y vio, a unos metros, un galón de gasolina tirado junto a la pared. Arrastrándose, lo tomó con una mano mientras con la otra levantaba el arma.
El hombre lobo se volteó hacia él, los ojos amarillos llenos de odio. Andrés apretó los dientes. «Vete al infierno», gruñó. Disparó. La bala atravesó el galón. La gasolina se derramó por el suelo y en un instante, todo se encendió. Una llamarada devoró el aire. El hombre lobo aulló, su cuerpo envuelto en fuego. Las llamas lo consumían mientras se retorcía, golpeando las paredes, hasta que finalmente cayó, y no volvió a moverse. La tormenta empezó a perder fuerza. El fuego se extinguió poco a poco, dejando un olor a humo y carne quemada. Y donde antes yacía el monstruo, ahora estaba el cuerpo desnudo de un hombre, el mismo que horas antes habían detenido, asustado y tembloroso. Andrés y Emanuela permanecieron en el suelo de la comandancia destruida, sin hablar, sin fuerzas. Solo respiraban, viendo cómo el amanecer asomaba entre las nubes. Andrés miró el radio sobre la mesa, aún encendido en la frecuencia de la central. «Central, aquí Rodoví», se detuvo y corrigió. «Central, aquí Comandancia 17, me copian». Por unos segundos, solo se oyó estática. Y entonces, una voz respondió. «Aquí Central. Comandancia 17, los copiamos». Andrés cerró los ojos y soltó un suspiro largo. «Necesitamos refuerzos», dijo con voz quebrada. «En camino», contestaron. Soltó el radio y recargó la cabeza en la pared. Fran estaba muerto. Hugo también. Claudio, lo mismo. Emanuela seguía viva, cubierta de sangre, con los ojos vacíos, sin lágrimas. Ya no quedaba nada por decir. Media hora después, el sonido de las sirenas rompió el silencio. Las patrullas y la ambulancia llegaron finalmente. La ayuda había tardado, pero llegó. Andrés y Emanuela fueron llevados en camilla. La comandancia quedó atrás, convertida en un túmulo de ceniza y muerte. Semanas después, Andrés fue retirado de su cargo. El informe decía, trauma psicológico severo. Desde entonces vivía en el campo, lejos de todo. Pero los recuerdos nunca lo soltaron. Hasta que una mañana, alguien tocó a su puerta. Un campesino del pueblo llegó agitado, diciendo que habían encontrado ganado destrozado, con los cuerpos desgarrados y marcas profundas imposibles de explicar. Andrés no necesitó más. Tomó su escopeta, revisó las huellas, habló con los dueños de los animales, estudió los rastros. Eran iguales a los de aquella noche. Sabía lo que eso significaba. Trazó en un mapa los lugares de los ataques. La criatura se movía con patrón, siempre al anochecer, siempre cerca del río. Esa noche, la cacería comenzó. Pero al amanecer, Andrés despertó desnudo, en medio del campo. El sol le daba en la cara. Su cuerpo estaba cubierto de sangre seca. Frente a él, los cuerpos del ganado estaban destrozados, con los mismos cortes, las mismas mordidas. No necesitó investigar más. Andrés lo entendió todo. La bestia que había cazado era el mismo. Buenas noches.